Y el tema del momento, sin dudas, en Colombia es la reacción ante las manifestaciones masivas que se vieron en las principales capitales del país. Vayamos viendo si podemos después algunas imágenes de lo que fueron realmente estas manifestaciones. Bueno, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, realmente muy masivas las protestas en contra de muchas de las reformas que está implementando Gustavo Petro. Así que quiero ir ya mismo a Colombia para analizar lo que dejó este domingo de marchas. Y allí está, por supuesto, Estefanía Meira Cerantes. Estefi, ¿cómo estás? Vamos contigo. Darío, bien, estamos con Andrés Forero, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, uno de los organizadores sin duda de la marcha. Representante, es un gusto estar aquí con usted analizando cómo fue la jornada de ayer, no solamente en Bogotá, sino las repercusiones que tuvo en todo el país. ¿Cuál es su lectura de la marcha de ayer? Bienvenido. Estefanía, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento en toda América Latina. Y efectivamente, el día de ayer hubo movilizaciones masivas en todo el país, pero una puntualización a propósito de lo que tú decías. Realmente esto fue una movilización ciudadana. Obviamente los partidos políticos de centro y de centro derecha nos plegamos a esa movilización ciudadana, pero yo creo que es importante que sepa la ciudadanía, mejor dicho, sepan los televidentes que realmente esto fue un tema espontáneo, un tema cívico, y el mensaje que se le dio al presidente de la República es muy claro. Hay un descontento, yo creo que hay frustración por parte de aquellos que votaron por él y una gran preocupación sobre estos delirios constituyentes que tiene el presidente ante la falta de resultados y ante los numerosos escándalos que rodean su gobierno. Hablando de números, el presidente dijo que habían salido a manifestarse 250.000 personas en el país, pero según las cifras que han arrojado de lo que pasó ayer, esto sería únicamente la cifra de lo que sucedió en Bogotá, ¿cierto? Pues efectivamente el presidente, para tratar de bajarle en cierta manera la importancia y la trascendencia a las marchas del día de ayer, pues salió a decir, sin que nos explicara muy bien cómo, había calculado que habían salido a marchar 250.000 personas en todo el país. Sin embargo, la personería de Medellín dice que en solo Medellín marcharon cerca de 350.000 personas. Y además no fue solamente en las grandes capitales, que lo que pasó en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, fue muy relevante, pero también veíamos, por ejemplo, en el caso de Antioquia, en municipios como Río Negro, en municipios como La Ceja, que no son grandes capitales, que hubo movilizaciones masivas. Aquí, en el caso de la Sabana de Bogotá, entre Chía y Cajicá, hubo una movilización también masiva. Entonces yo creo que el presidente está tratando de tapar el sol con un dedo y está tratando de desconocer la realidad abrumadora que no solamente se ve en estas marchas del día de ayer, se ve también en las encuestas y en los resultados de las elecciones regionales de octubre del año pasado. Ahora, quiero enfocarme un segundo en Barranquilla. Por ejemplo, Barranquilla era, no se puede decir un bastión petrista, pero hubo mucho apoyo para el presidente, sobre todo en campaña. Y ayer los números arrojan que en Barranquilla hubo más de 4.000 personas y la verdad se veía un movimiento bastante descontento. ¿Qué pasa? ¿Perdió Barranquilla? Pero no solamente con Barranquilla está pasando eso, está pasando esto con Bogotá. Bogotá, en cierta manera, fue el lugar en términos electorales que le dio el triunfo en segunda vuelta al presidente, y lo cierto es que ayer una movilización masiva. Entonces, yo sí veo que hay una frustración de grandes sectores de personas que apoyaron al presidente de la República pensando que iba a traer un cambio, pero lamentablemente ese cambio ha terminado siendo para peor. Y vuelvo a insistir, hay un tema de que es un gobierno que no da resultados, es un gobierno ineficaz, estamos perdiendo un terreno muy importante en materia de seguridad, hay una gran preocupación a propósito de lo que pueda pasar en materia de salud y sobre todo se está viendo rodeado de muchísimos escándalos que lo afectan a él en su círculo más cercano. Su hijo está involucrado en un escándalo muy grave de corrupción, lo mismo sucede con su hermano, vimos cómo se estaban robando la plata de los recursos, o mejor dicho, la plata del agua de La Guajira, que es una zona tan deprimida aquí en nuestro país. Entonces hay una frustración porque este cambio terminó siendo para peor. Y entonces el presidente, ante esa situación, trata de hacer una fuga hacia adelante con el tema de la constituyente, y esa constituyente está asustando muchísimo a los colombianos, porque sabemos lo que pasó en Venezuela cuando Hugo Chávez empezó a plantear el tema de la constituyente y sabemos en qué terminó. Entonces, obviamente eso preocupa a grandes sectores de la ciudadanía y ha hecho que lugares tan importantes para él como Barranquilla o Bogotá, en cierta manera, los esté perdiendo. Darío, el representante ya te está escuchando, tiene el retorno por si tienes preguntas desde estudio. Gracias, Estefi, y muchas gracias, representante Forero, por este tiempo para toda Latinoamérica. Usted mencionó muchas razones posibles para explicar lo que pasó ayer. Hablo de la salud de
la seguridad, el malestar también ante la constituyente. Ahora, si usted tuviera que elegir una razón por la que cree, le pregunto casi que más como analista que como político, ¿qué es lo que más motivó a la gente a salir? ¿Cuál elegiría y por qué? Yo creo que son dos factores. Por un lado, hay una preocupación muy grande con el tema de qué va a pasar con nuestro sistema de salud. El gobierno ha tomado ciertas medidas que han implicado un deterioro del sistema y la gente está muy preocupada por lo que pueda llegar a pasar. Este no era un sistema de salud perfecto, pero había implicado el más grande avance social de Colombia en los últimos 30 años y funcionaba, obviamente, con lunares y con temas que tenían que ser ajustados relativamente bien. Entonces, hoy, con lo que está sucediendo con el gobierno, que en cierta manera asfixió al sistema en términos financieros, pues la gente está muy preocupada. Y lo otro, yo creo que es el tema de la constituyente. El presidente ahí se está equivocando y creo que después de las marchas de ayer, muy seguramente él se va a repensar esa estrategia que tenía de seguir utilizando la constituyente como una bandera política de cara al año 2026. Sabemos que el presidente pues un poco está preocupado por estar perdiendo la calle y por eso está tratando de apalancarse en marchas a favor de su gobierno el mismo día en que se hacen las tradicionales marchas del 1 de mayo de los trabajadores. Entonces ya lo hizo el año pasado, le fue muy mal y yo no sé si este año le va a ir un poquito mejor, pero lo cierto es que él debe estar replanteándose la posibilidad de seguir utilizando esa bandera que está asustando muchísimo a los colombianos, sobre todo porque tenemos un ejemplo muy cercano de lo que implicó una constituyente a las malas, como es el caso de Venezuela. Obviamente todo mensaje de la ciudadanía en contra del gobierno es un mensaje desde ya para el gobierno, pero también para la oposición, que él tiene la misión de canalizar políticamente, institucionalmente ese descontento que se expresa en la calle. ¿Qué mensaje reciben ustedes como fuerzas opositoras? ¿Qué es lo que están pensando hacer ustedes para representar ese malestar? Pues Darío, primero sentimos que no estamos solos. Yo creo que eso es importante, sobre todo cuando uno está haciendo un ejercicio parlamentario y sabe que no tiene muchas veces los números a su favor y pues uno se da cuenta que ese trabajo, y pues a mí me pasó el día de ayer marchando, pues es reconocido por la ciudadanía. Pero este mensaje, más incluso que para nosotros los opositores que hemos planteado abiertamente nuestras preocupaciones y nuestras alertas a propósito de las reformas del gobierno, yo creo que es un mensaje a los demás partidos políticos que en el Congreso han estado ayudando al presidente de la República a sacar algunas de sus reformas. Entonces yo creo que este es un mensaje muy poderoso y seguramente ahora que estamos entrando cada vez pues en la segunda parte del gobierno de Gustavo Petro y donde empiezan a avisorarse en cierta manera en lontananza los comicios electorales del año 2026, posiblemente esos parlamentarios van a tener muchas más preocupaciones después de las marchas de ayer para seguir apoyando, como lo han hecho casi de manera incondicional, muchas de las reformas del gobierno. Entonces nosotros sentimos que no estamos solos, que estamos respaldados por amplios sectores de la ciudadanía y esperamos que esos sectores del Congreso, que no son propiamente del partido de gobierno, pero que lo han apoyado, entiendan que la ciudadanía les va a cobrar muy caro ese apoyo a unas reformas que no tienen legitimidad y que no tienen respaldo popular. Recién decía que creía que después de las manifestaciones de ayer el presidente podría, por ejemplo, reconsiderar el proyecto de constituyente. ¿Lo ve una persona o un líder con la capacidad para cambiar el rumbo, para darse cuenta quizás que por este camino no va bien y entonces plantear otro tipo de gobierno, una reforma, un gran diálogo nacional? ¿Cree que Petro es capaz de eso? No, yo creo que a él le cuesta mucho reconocer, es una persona que lamentablemente se evade a veces de la realidad y trata de construir una realidad paralela. Yo lo que digo a propósito del tema de la constituyente es que él pensaba que seguía teniendo las calles, que seguía teniendo una favorabilidad mayoritaria a pesar de lo que sucedió en las elecciones del año pasado y lo que está sucediendo con las encuestas que reiterativamente están señalando que él tiene entre un 30% más o menos de favorabilidad y un 60% permanente de desfavorabilidad. Pero entonces yo lo que creo es que él ya no va a poder seguir jugando con ese cuento de la constituyente porque la verdad es que ayer no solamente salió la oposición, por ejemplo, del Centro Democrático y Cambio Radical, sino que salieron personas del centro político, que fueron personas que le ayudaron a él a ganar en segunda vuelta y que él ha perdido por cuenta de su radicalismo. Yo creo que él se va a seguir radicalizando en el ejercicio de su gobierno, pero creo que después de lo que pasó ayer no va a seguir pensando en la constituyente porque creo yo que sabe que tiene todas
las de perder. Entonces vamos a ver qué termina sucediendo, pero realmente me preocupa, por un lado, o sea, celebro lo que sucedió el día de ayer, pero al mismo tiempo me preocupa la falta de escucha de parte del presidente, que va a seguir encastillándose en esta realidad paralela. Le hago yo una última pregunta, representante, y lo dejo, por supuesto, con nuestra compañera Estefanía. Dice, me preocupa entonces cómo pueda reaccionar ante esto el presidente. ¿Qué cree que podría hacer o por dónde viene, digamos, el temor que tiene a las medidas que podría tomar un Petro que acorralado decida, en vez de negociar, radicalizarse? Pues ya lo hemos visto con lo que pasó con la reforma a la salud. Yo creo que ese sería el proceder que él va a seguir tratando de extender a otros ámbitos del gobierno. Y es que se le hunde la reforma a la salud, esa reforma no logró tener respaldo y legitimidad, no tuvo en cuenta a los pacientes, a los médicos, a los académicos, y se le termina hundiendo. Y entonces lo que hace es que trata de implementarla vía decretos y vía intervenciones arbitrarias de las EPS, que aquí en Colombia son las aseguradoras en salud. Entonces ese es el temor que uno tiene, que él, pues yo creo que se da cuenta que cada vez tiene menos respaldo popular, pero pues sigue teniendo el poder y va a tratar de utilizarlo, y me preocupa lo que puede hacer, por ejemplo, con el tema de las superintendencias. En el caso, por ejemplo, de la Superintendencia de Salud, vimos cómo de manera completamente arbitraria intervino a esas EPS precisamente como respuesta, como retaliación a lo que había pasado en el Congreso de Colombia. Entonces, ese es el temor que nosotros pues tenemos que, mejor dicho, el temor que tenemos, la preocupación que vemos sobre esas reacciones antidemocráticas que pueda tener el presidente de la República, pero pues esperamos que sigan surtiendo efecto los frenos y contrapesos de nuestra Constitución. Representante, Colombia nunca ha pasado por un proceso similar. De hecho, es el primer presidente de izquierda que tenemos en nuestro país. ¿Qué medidas de contingencia se podría tener por parte del Congreso y por parte de otras instituciones, dado el caso que el presidente decida tomar decisiones radicales como decretar ya una Asamblea Nacional Constituyente o empezar a tomar medidas realmente dictatoriales como se calcarían de Venezuela? Pues realmente nosotros podemos hacer modificaciones a nuestra Constitución y se puede hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en el marco de nuestra Constitución. Lo que pasa es que el presidente había estado jugando con la idea de hacer una convocatoria por mecanismos extraconstitucionales. Obviamente eso implicaría en la práctica dar un golpe de Estado. Y ahí yo esperaría que tanto el Congreso de Colombia como las altas cortes, como lo decía antes, funcionen como los frenos y contrapesos que diseñó nuestro ordenamiento constitucional. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que se le ocurra hacer, por ejemplo, o decretar una conmoción interior para supuestamente tratar de cerrar el Congreso y hacer esa convocatoria, pues yo espero que las Cortes defiendan nuestra Constitución y defiendan nuestras instituciones. Pero creo que en la medida en que él ve que ese respaldo que él creía mayoritario en términos populares va decreciendo, creo que es cada vez más inviable que él vaya a tomar una medida de esa naturaleza. Hay algo también que quería preguntarle y estábamos hablando antes de la incapacidad de Gustavo Petro de ver la realidad, el desconocimiento de los números, ¿no? Tratar de disfrazar un poco lo que sucedió ayer. Por otro lado, hubo trinos de Laura Sarabia, que es una mujer muy poderosa en el gobierno. Laura sí dijo que era un momento para llamar a la autocrítica. Esta noche hay un Consejo de Ministros. ¿Será que va a haber movimientos internos en el gabinete? Pues no sabemos si va a terminar habiendo movimientos o cambios en el gabinete. Se especulaba desde fines del año pasado que iba a salir, por ejemplo, el ministro del Interior. Eso no ha terminado de suceder. El presidente a veces posterga muchas de esas decisiones. Yo pues creo que en cualquier otro gobierno, en cualquier otro país, una movilización como la del día de ayer haría que el gobierno tomara cartas en el asunto, hiciera cambios en su equipo. Pero pues en el caso del presidente Petro, vuelvo a insistir, uno ve que él trata es de encastillarse en esa realidad paralela. Él cree que todo está bien y de hecho pues difunde mentiras. Ayer, por ejemplo, se movilizaron los conductores de transporte de carga en el país y él salió a decir que no había subido el ACPM en Colombia, lo que es mentira porque el 13 de abril pasado había subido 97 pesos el galón y a pesar de eso el presidente salió a desconocerlo. Entonces uno no sabe si él realmente está en ese nivel de desconexión o sencillamente sus ministros no lo informan o estaba tratando de mentir. En cualquier lugar, en cualquier
cualquier caso, cualquiera de los dos escenarios, eso es un escenario complicado. Y adicionalmente vemos un presidente que le cuesta mucho, pues esa tarea a veces un poco latosa, un poco harta de gobernar, y pues a él le gusta son más los discursos, pero la gente ya entendió que no estamos en campaña y le está exigiendo al presidente de la República no grandes discursos, sino resultados concretos, algo que él no está dando y que además vemos con preocupación cómo él trata de ausentarse. Miren, la verdad es que las movilizaciones fueron muy grandes, a pesar de que él decretó un día cívico de manera completamente improvisada para el viernes, tratando de que la gente se fuera de festivo casi, fuera de las ciudades, no le resultó. Vimos cómo a pesar de las lluvias la gente salió a movilizarse y a pesar de las bodegas del gobierno en términos de redes sociales que trataron de atacar a quienes iban a movilizarse, la gente salió. Entonces yo creo que ojalá el presidente entienda el mensaje. Por la historia reciente creo que no es fácil, pero por lo menos ya vemos una luz de esperanza en que consejeras tan importantes como Laura Sarabia entienden la necesidad de autocrítica. Muchísimas gracias, Andrés Forero, representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, por haber estado con nosotros aquí en DNews haciendo este valioso análisis de lo que sucedió ayer y de la política colombiana. Gracias. A ustedes muchas gracias, un saludo para todos. Darío, regreso contigo a estudio para analizar todos los detalles y poder tratar de entender cuál es la situación política que se vive en nuestro país y mucho más después de lo que sucedió ayer en todas las ciudades. Muy interesante, ¿eh? Gracias, Steffi, y gracias al representante Forero.